Buenas tardes a todos. Vamos con la clase número 3 del laboratorio de medidas eléctricas. Estuvimos hablando acerca de lo que sería el uso de la aplicación, mejor, del divisor de voltajes, cómo nos podría servir, qué beneficios tenía esta técnica cuando trabajamos circuitos. En este caso tenemos un circuito en serie, ¿no es así? Donde tenemos 3 resistencias en serie, tenemos un power supply, una fuente de energía, que en este caso, para este ejemplo en específico, son 15 voltios. Y tenemos pues obviamente una circulación de corriente llamada I, y A también pues, va a ser desconocida para este caso. ¿Qué ventajas tenemos con un divisor de voltajes? Nos simplifica los cálculos para esta serie de circuitos, ¿no es así? Adicional, permite poder calcular voltajes individuales, es decir, voltajes para cada una de las resistencias que tiene nuestro circuito, sin la necesidad de yo conocer la corriente. Eso es una ventaja porque me simplifica los cálculos en muchas ocasiones que no necesito conocer la corriente como tal. Sin embargo, también hay que recordar que para esta configuración puede ser utilizada. ¿Qué cosas adicionales podría afectar el cálculo del divisor de voltajes? Que en este circuito yo implemente más resistencias en paralelo o en serie a un circuito. Es decir, yo puedo estar buscando dentro de un mallado de resistencias una situación similar a esta. En ese caso puedo utilizar divisores de voltaje. Sin embargo, para este circuito como tal, si yo llego a cruzar resistencias en la mitad, llego a poner resistencias en paralelo en cada una de los 3 componentes que tenemos acá, claro, ahí en ese momento ya no podría hacer uso del divisor de voltajes de esta manera tan simple. Ya el cálculo de las resistencias va a cambiar dependiendo si tengo resistencias en paralelo o serie. Entonces eso va a cambiar cómo yo estoy interpretando el circuito. Sin embargo, para este circuito como tal, como lo tenemos manifestado en esta ocasión, se puede utilizar divisor de voltajes. Hago el ejemplo con 3 resistencias debido a que normalmente, y es muy común trabajarlo con solo 2 resistencias, sin embargo, no está de más ponerlo con un caso de 3 resistencias. Creo que con esto cubriría el cómo se trabaja este tipo de circuitos. Recordar que en este tipo de circuitos tenemos una sumatoria de voltajes de cada uno de los componentes será igual a la sumatoria o el voltaje completo, es decir, al voltaje de la alimentación, en este caso del power supply o de lo que sería la fuente de alimentación. Y sin olvidar que esta corriente I es la misma para todos los componentes que están dentro de este circuito en serie. Aquí observamos cómo se pueden calcular cada uno de los componentes por separado. ¿Es así? Observen que para el divisor de voltajes tomaría de referencia el voltaje del power supply, que en este caso son 15 voltios, la resistencia de interés, que en este caso sería R sub 1, la cual es 2.5 kilo ohms, ¿cierto? Y es lo que yo coloco acá como referencia, dividido la sumatoria de las 3 resistencias, 2.5 kilo ohms, 6.6 kilo ohms y 10.4 kilo ohms. La sumatoria nos daría 19.5 kilo ohms. El producto arriba sería 15 voltios por 2.5. Voy a hacer el cálculo para que pongamos el resultado. Permítanme un momento. Vamos a poner 15 por 2.5 dividido 19.5. El resultado total terminaría siendo 1.92 voltios. Ok. Para el caso del voltaje en la resistencia 2, pues vamos a tener 15 voltios por 6.6 kilo ohms dividido 19.5 kilo ohms. En total tendría 5.08 volts. ¿Okay? Y finalmente tendríamos 15 voltios por 10.4 kilo ohms dividido 19.5 kilo ohms, lo que me terminaría dando 8 voltios. Perdonen ese 8 tan torcido, pero terminaríamos teniendo entonces
1.92 voltios, 5.08 voltios y 8 voltios. Si sumamos los tres voltajes, me va a dar 15 voltios. ¿No es así? Hagamos la prueba. 8 voltios más 5.08 más 1.92. En total me da 15 voltios, es correcto. Entonces de esta manera podemos corroborar que si efectivamente funciona. Corroboramos la ley anterior, es correcto, donde el voltaje del power supply va a ser igual a la sumatoria de todas las formas, de cada uno de los voltajes de cada componente. Muy bien. De igual forma habíamos hablado acerca de los divisores de corrientes. De una forma analógica al divisor de voltajes, el uso o el requerimiento para tratar con estas corrientes de cada una de las resistencias, es decir, cada uno de los componentes de un circuito en serie, es que puedo simplificar los cálculos sin tener que conocer el voltaje del power supply, simplemente conociendo las corrientes, ¿cierto? La corriente principal que está alimentando el circuito, que en este caso sería la I1. Me es más que suficiente información para poder calcular las corrientes en cada una de estas componentes. Y eso sería ideal. Bien, ¿qué sucede en este tipo de cálculos? La situación cambia. ¿Cuál? Acerca de que yo voy a utilizar la corriente total, ¿cierto? La corriente principal, que es la corriente 1, la misma que tenemos acá, pero va a ser multiplicado por la resistencia equivalente. Y hablábamos que la resistencia equivalente va a terminar siendo el paralelo de las otras resistencias que no son de mi interés. Aquí es un poco inverso a lo que hablábamos en el divisor de voltaje, ¿no es así? Aquí en este caso voy a tener una resistencia equivalente. Para este caso estoy calculando R sub 1, pues la R equivalente va a ser de las otras resistencias que hacen parte del sistema, es decir, de R2 y R3. El paralelo, recuerden que se puede calcular, lo anoto por acá. Esta es la fórmula general, ¿no? La fórmula general de cómo uno calcula el paralelo entre resistencias. Lo dejo acá anotado para que ustedes se acuerden. Todas las ecuaciones vienen de esta reducción acá. ¿Listo? Y es 1 dividido la resistencia equivalente es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2. Ok. Más, vamos a poner los puntos suspensivos, más 1 sobre R. Ok, entonces quiere decir que la cantidad de resistencias que yo tenga en paralelo, pues les voy a seguir pudiendo calcular de esta manera. Listo, entonces de esa forma podemos calcular entonces las equivalentes, las resistencias equivalentes, y estas van a cambiar para cada cálculo. Es decir, si yo voy a calcular la corriente en la resistencia 1, muy bien, tengo mi resistencia de interés R1 en el denominador y lo voy a sumar con la resistencia equivalente, pero de las otras dos resistencias, en este caso R2 y R3. Bien, vamos a ver el caso de la resistencia 2. Voy a calcular la corriente en la resistencia 2. Ok, utilizo nuevamente la corriente principal, perdón, la I1, multiplicado por la resistencia equivalente, pero ahora como estoy calculando R2, pues el paralelo será entre R1 y R3. Profesor, ¿qué pasa si yo utilizo la resistencia equivalente como el paralelo de las tres resistencias? Ok, sí te va a funcionar, te va a dar valores similares, pero el margen de error se incrementa. Para hacer un cálculo simple, tal vez para las prácticas que estamos haciendo no es tan relevante que seamos tan precisos con los cálculos. Sin embargo, si vamos a trabajar instrumentación electrónica, nos vamos hacia la parte de un laboratorio clínico, necesitamos hacer dispositivos de instrumentación, medir señales del corazón, medir sensores que tienen una resolución altísima, es vital que minimicemos el error de medición. Bien, entonces para ese tipo de casos sí es importante aplicar la metodología lo más cercano posible para no tener ese margen de error tan alto. Bien, muchachos, entonces de esta manera se puede entonces calcular las corrientes para cada una de las resistencias. Recuerden, chicos, chicas, recuerden muy bien que nosotros podemos entonces
realizar el cálculo. En este caso, para este ejemplo, tengo estos valores de resistencias. Si van a utilizarlo como base de su manual, recuerden que los valores son diferentes. En este caso, calculé, este es el paralelo, ¿cierto?, entre la resistencia 2 y la resistencia 3. Muy bien, la resistencia 1 es 2.5 kilo ohms y el equivalente entre la resistencia 6.6 kilo ohms y 10.4 kilo ohms me dio 4.03 kilo ohms. Bien, caso seguido, corriente en la resistencia 2. Calculo, teniendo que la corriente 1 ya la estoy dando, que es 9.72 miliamperios. Observen que es la misma en todos. Para este caso estoy calculando la resistencia equivalente como 2.02 kilo ohms, es decir, entre la resistencia 1 y la resistencia 3. En algún momento comenté en el laboratorio, cuando realizamos equivalentes entre dos resistencias que están en paralelo, normalmente va a predominar un valor de resistencia por debajo de la más pequeña. Siempre va a tender a irse a lo más pequeño. Si tienes una resistencia de 1 mega y una resistencia de 1 ohmio, pues eso te va a dar 0 punto algo. Es decir, que siempre se va a ir para abajo. Bien, chicas y chicos, en final, o para poder finalizar este ejemplo, donde también pues coloqué las tres resistencias en paralelo, vamos a hacer el cálculo, ¿cierto?, de las corrientes como tal. En este caso, como les comentaba, ya definimos cuánto era la corriente total. Tenemos el paralelo de las resistencias, ¿cierto? Tenemos la resistencia de interés, que en este caso es 2.5 kilo ohms, y el resultado obviamente de las equivalentes entre R2 y R3. Muy bien, pues ahora procedemos a hacer el cálculo. 9.72 miliamperios por 4.03 ohms dividido la suma, esto nos daría 6.53 kilo ohms en el denominador. En total tendríamos un valor de prácticamente 6 miliamperios. Ok, marcadito el punto para que no nos confundamos después. Muy bien, para el caso número 2, el de la resistencia 2, tendríamos 9.72 por 2.02 kilo ohms dividido sería 8.62 kilo ohms. Viene siendo aproximadamente 2.28 miliamperios. Y finalmente tendríamos 9.72 miliamperios por 1.81 kilo ohms dividido 12.01, ¿es correcto? Eso nos viene dando un aproximado de 1.46 miliamperios. Es normal, muchachos, sobre todo en este caso que he trabajado tantos números decimales, se pueden dar cuenta que en el paralelo una cantidad de números decimales por aproximación es posible que no dé tan preciso, pero en general es un buen acercamiento. En este caso, si yo llegara a sumar 6 miliamperios, 2.28 miliamperios, 1.46 miliamperios, el resultado que me da es 9.74 miliamperios, entendiendo que el máximo era 9.72, ¿es correcto? Es decir, que me estaría pasando 0.02 miliamperios. Sí, es verdad, me estoy pasando en cuanto al valor máximo. Se dan cuenta, el margen de error es bajito, pero pues también hay que entender que estoy utilizando números decimales, así que se ve venir ese tipo de errores, ¿ok? Pero pues no estamos hablando de un cambio o de un error
mucho mayor, ¿no? De 1 miliamperio de error o medio miliamperio de error, ya estaríamos hablando de un problema grande. En este caso, que sería de 0.02 miliamperios. Entonces, los órdenes de magnitud, si se dan cuenta, es bien bajito. Bien, con esto entonces concluimos los ejemplos de cómo se desarrolla un circuito tanto en divisor de voltajes como en divisor de corrientes, que fue este caso. Y bien, para la práctica vamos a tener lo siguiente: hay que realizar este circuito, llenar estas tablas que ya habíamos mencionado en clase. Por favor, el desarrollo es bastante similar. En este caso es la aplicación del divisor de voltajes. Por favor, van a tener los valores medidos que tuvieron de sus resistencias, van a tener los voltajes calculados, es decir, aplicando divisor de voltajes, ecuaciones que vimos previamente, y posteriormente vamos a tener la medición de esos voltajes cuando ya el circuito fue construido en el breadboard. Continuamente vamos a desarrollar la parte 2 del sistema, donde encontramos cuál fue esta corriente. Esta corriente fue medida. Adicional, construimos el circuito. Podemos hacerlo de dos formas. Una que es midiendo la corriente directamente. Recuerden que pusimos el amperímetro, rompimos acá el circuito. Esto lo voy a explicar ahora en Tinkercad. Cómo fuimos haciendo esta parte del experimento. Fuimos llenando esta tabla con la medición de las corrientes 2, 3 y 2 y 3 y 4. Y también podemos hacerlo calculándolo utilizando el divisor de corrientes, es decir, lo que expliqué anteriormente. Para la tabla 3 es utilizar este circuito. Este circuito les dije que lo hiciéramos simulado. Ok, este circuito puede ser simulado. Pueden utilizar Tinkercad, Multisim también, es otro website también propio para trabajar este tipo de circuitos. Y si quieren pueden pues realizar los cálculos también de resolver el circuito por Kirchhoff también. Pueden reducir las mallas, volver esto unas resistencias equivalentes. Este paralelo también lo pueden volver resistencia equivalente, sumar todas las resistencias, calcular cuál es esta corriente e irlo resolviendo y simplemente llenarlo para validar cómo se puede utilizar un divisor de corrientes para este caso. Por ejemplo, divisor de corrientes sería sí y solo sí para esta sección del circuito, ¿no es así? Si yo utilizo esta sección del circuito, claro, se parece a lo que ya hemos trabajado. Esta parte es bien parecida, lo que acabo de subrayar es bien parecido a al primer circuito que hicimos. Pero como le agregamos más resistencias, si yo voy a hacerlo directamente, no lo voy a poder hacer porque estas resistencias van a empezar a complicar el cálculo. Bien. De hecho sí se puede hacer, pero el problema es que la forma de calcular las resistencias no va a ser la misma, simplemente sacar el equivalente y ya. No, ya toca modificar ese cálculo. Entonces eso es lo que se puede hacer. Bien, se puede resolver, pero yo les recomendaría que lo hagan simulado. Toman los datos, los valores simulados y los ponen acá como si fueran las corrientes medias. Muy bien, chicos, espero que hayan entendido. Ahora vamos a pasar a la sección de Tinkercad. Bien, me encuentro en Tinkercad. Voy a buscar lo primero, es un breadboard. Entonces necesitamos conectar nuestros elementos. Posteriormente a ello voy a hacer la práctica número 2, donde hace alusión al divisor de corrientes. Creo que es el más complicado, el otro que son 3 resistencias en serie. Creo que con este ejemplo es más que suficiente para que lo puedan realizar de otra forma, que puedan realizar el de divisor de voltajes. Pienso que el de divisor de corrientes es el que más daría trabajo. Así que por el momento voy a poner 3 resistencias en paralelo. Recuerden que acá estoy haciendo un poco abuso de utilizar el breadboard de esta manera para hacerlo más claro posible. En el breadboard, en el laboratorio, les pedí que lo utilizáramos de otra forma debido a que pues para economizar recursos, sobre todo en la cuestión del uso de cables. Sé que es un poco más tedioso estar utilizando cables. Entonces en este caso estoy colocando todo el circuito, ten en cuenta todo esto es el mismo nodo, ¿cierto? Entonces estoy poniendo todo en el mismo nodo y acá estoy haciendo la misma operación, mismo nodo. Nodo negativo podemos decirlo y el nodo positivo. De hecho, para no confundirnos, aprovechando que esto me permite
cambiar los colores. Vamos a cambiarlos para que tengan una ayuda visual y también para que ustedes se den cuenta que es el mismo nodo. Bien, entonces por colores nos vamos a dar cuenta cuáles son los mismos nodos. Con eso tenemos una referencia y podemos entender cuál es el circuito eléctrico y cómo es que lo estamos manipulando, porque es que yo hago unas mediciones, porque sé qué cables debo desconectar y qué cables debo conectar. Eso es lo que yo quiero que ustedes aprendan y es por eso que estoy haciéndolo de esta manera. Voy a poner acá el multímetro, muy bien, para poder medir cuál es la corriente que va a pasar por cada uno de los terminales, y voy a buscar un power supply. Recuerden siempre poner acá todos los elementos para que no empiece a minimizarles o a taparles cosas que ustedes pueden utilizar. Entre otras cosas, Tinkercad tiene un montón de sensores, tiene un montón de tarjetas de Arduino para que lo puedan utilizar. De hecho, vienen incluso proyectos, ustedes pueden buscar los proyectos que ya hay hechos. Es bastante versátil, muy útil. Los códigos, por ejemplo, de microcontroladores funcionan bastante bien, bastante aceptable. Entonces, realmente se los recomiendo, es una muy buena herramienta. No está de más también recomendarles Multisim, www.multisim.com, también muy bueno. Es mucho más como para trabajar en tal vez como la parte simbólica de los circuitos electrónicos, ¿no? Entonces eso es lo que sí entendería. Perdón que puse fue los starters, no puse todos los otros componentes, estaba que no encontraba el power supply. Entonces es otra opción también. Multisim también es útil para cuando estés trabajando la parte simbólica. O sea, no te va a aparecer la resistencia de esta manera, sino pues con el símbolo de la resistencia, el símbolo del capacitor, el símbolo del inductor, para que utilicemos otros elementos pasivos. Bien, aquí tenemos nuestro power supply al cual voy a conectar. Vamos a conectar el negro de una vez, ¿cierto? Nuestro nodo negro acá. Quiere decir que ya toda esta línea va negativa, ¿cierto? Todo este punto viene siendo un macro punto, mejor dicho, en estos términos. Y ahora vamos a poner el terminal positivo. El terminal positivo, recordarán, iba por acá. Muy bien. A la resistencia de 1 kΩ. ¿Qué me hace falta? Arreglar el valor de las resistencias. Recuerdo que una era de 1 kΩ, la que está llegando el voltaje. Las otras estaban en paralelo. La R1 o R2 en este caso sería de 1.5. Tendría que ser café, verde, rojo. Es así. La siguiente va a ser de 3.3 kΩ. Y la siguiente era de 5.2 kΩ. Bien, una vez que ya fueron modificadas las resistencias, entonces procedemos bueno, lo otro es a modificar el voltaje del power supply. Eran 12 voltios, corriente dice que 5, igual como les comentaba en el laboratorio, no vamos a llegar a ese nivel de corriente. Escasamente llegamos a 10 miliamperios, si no estoy mal, llegamos 6.6 miliamperios, creo que fue lo máximo que marcó. Así que está bien, vamos a dejarlo. Esto es una simulación, así que no nos interesa en este momento cuadrar el valor de corriente. Muy bien, ya está el circuito o el sistema funcionando. Indica incluso que su corriente, la corriente máxima de este mallado de resistencias, es de 6.45 miliamperios. Si ustedes recordarán, se va a acercar bastante a lo que trabajamos realmente en la práctica, ¿no? En el experimento como tal. Ok, está bien, vamos a medir entonces las corrientes. Bien, ¿cómo hacemos eso? Vamos a detener un momento la simulación, vamos a abrir este circuito, vamos a borrar esa línea, vamos a poner nuestro multímetro. Bueno, primero vamos a ponerlo en amperaje, vamos a medir. Vamos a medir así, ¿cierto? Y el negro para acá. Si se dan cuenta, estoy trabajando, sigue trabajando el sistema en serie, es decir, estoy tratando de mantener la concordancia de lo que hicimos en clase, donde simplemente la corriente va pasando por esta línea, es correcto, pasa la resistencia, lo obligo que vaya al multímetro y regrese al sistema. Por eso está en serie. Observen que este punto y este punto de acá estaban unidos por un cable.
o sea, estaban en serie. Eso fue lo que hicimos en el laboratorio. Una vez que yo doy play a la simulación, observen que puedo medir la corriente del circuito, la corriente total, o en su tabla la corriente I1. Muy bien, vamos a pasar ahora entonces a medir la corriente de la resistencia 1. Permítanme, vuelvo a unir esto acá, pero en vez de que sea negro debería ser de color rojo. Bien. Ahora yo quiero medir esta corriente que está pasando en esta resistencia. ¿Cómo vamos a hacer eso? Este cable de acá, este cable de acá tiene que extenderse un poco más, ¿ok? ¿Por qué? Resulta que yo debo quitar este cablecito de acá. Esto lo hago porque estamos utilizando un simulador. Vamos ahora a colocar nuestro multímetro en serie nuevamente. Vamos a ponerlo en serie. Voy a ponerlo en este punto de acá, solo por estética, creo que se ve más elegante así. Y ahora vamos a poner el otro terminal del multímetro, ¿cierto? Voy a ponerlo, no quería que se viera torcido, pero está difícil enviarlo. Ok, creo que así lo puedo enviar. So, listo. Observen, esta patica de la resistencia debería ir unido a este nodo de acá, o a este cable rojo. ¿Lo estoy haciendo? Sí, efectivamente. ¿Cómo? Mira el terminal, viene el nodo, sigan el cable rojo, va el cable rojo, pasa el multímetro y el negro viene y lo une con la patita de la resistencia. Lo mismo que estábamos haciendo en el laboratorio. La patita negra del multímetro uniéndose con la resistencia, con la patita de la resistencia. Recuerden que siempre terminó quedando esa patita del multímetro, la negra, terminó uniéndose con cada una de las resistencias para medir la corriente. Es lo mismo que estoy haciendo acá. Voy a colocar el simulador y efectivamente tenemos 3.70 miliamperios para la resistencia de 1.5 kiloohms. Bien. Ahora quitamos este terminal, ¿cierto? Vuelvo y lo conecto al sistema. Vamos a dejarlo como estaba. Muy bien. Y ahora lo que voy a hacer es quitar este terminal de acá. Bien. Y de hecho vamos a ponerlo directamente acá. Es decir, quité el terminal o la patita de esta resistencia, quedó desconectada. Queda mejor decirlo de esa manera. Vamos a conectar el terminal negro. Listo, la otra patita de la resistencia. Volvemos otra vez a darle iniciar y allí tenemos 1.68 miliamperes. Estamos haciendo exactamente lo mismo que en el laboratorio. Físicamente aquí lo estamos haciendo virtualmente con el simulador y este sería el valor entonces de la corriente para la resistencia de 3.3 kiloohms. Finalmente entonces vamos a quitar nuevamente el terminal negro, colocar esto así, ¿cierto? Y listo, prácticamente acá ya quedó desconectado este terminal, solamente está conectado con el multímetro si se dan cuenta. Así que para terminar de cerrar el circuito voy a ponerlo acá en el 16, ¿cierto? Listo. Ahora el terminal de la resistencia, observen que va a ir conectado acá y termina estando acá. Como lo estoy poniendo invertido, ahí me debería dar negativo. Vamos a cambiar los terminales del multímetro para que no nos vaya a pasar eso. Terminal negro siempre lo vamos a enviar hacia la patita de la resistencia y el terminal rojo lo enviamos al 16. Muy bien. Bien, finalmente podemos observar entonces la corriente de la tercera resistencia, es así, que viene siendo 1.07. Muy bien, muchachos, esto terminaría o concluiría la explicación en Tinkercad. Espero que les haya servido esta simulación. Este viene siendo el circuito en paralelo de las resistencias con una resistencia en serie.
y que hace alusión al divisor de corrientes. Muy bien, nos vemos la próxima semana.